Descargo de responsabilidad. Waramer no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Padre, deberíamos dejar esta prueba a Mechanikus, aconsejó Calgar, a su lado, un día después de la gran purga. Ya habían pasado 3 semanas desde el despertar de Guilliman, y había suficientes naves modificadas para comenzar a poner en orden Ultramar, cuyos sistemas y mundos estaban infestados por orcos, fuerzas del caos e incluso demonios. Hacía unas horas, Guilliman se había despedido de la sacerdotisa Ibraine, prometiéndole que la ayudaría a librarse de Slaanesh en el futuro. Ahora solo quedaban las fuerzas del Imperio con él. Shion estaba sentado en el trono de su nave insignia, el honor de Macrauge. Frente a él, el Mechanikus y Belisarius Caul habían tomado el control de la tripulación, ocupando su lugar en el puente. El puente de la nave había sufrido muchos cambios. Primero, no había servocráneos ni servidores. Aunque seguían encendidas las velas para adorar al espíritu máquina, asegurando que los sistemas funcionaran de manera eficiente. El Mechanikus era muy estricto con esto. Una máquina enojada podía provocar el caos en cualquier nave, así que no había forma de deshacerse de las velas y los aceites sagrados. Guilliman no dijo nada, pero en cuanto terminara su trabajo en el Imperio, se dedicaría a dejarle claro a esas máquinas que habían sido creadas con un propósito y debían cumplirlo sin caprichos, o serían fundidas. En cuanto a los servidores, desde que Guilliman expresó su disgusto hacia ellos, sus hijos y aliados habían evitado traerlos frente a él. Incluso fueron retirados de toda su nave. Sin importar el tipo, ya fuera portero o parte del sistema de control, todos fueron reemplazados. Los nuevos servidores, supuestamente creados clonando el cerebro de Guilliman, ya que era herejía crear algo completamente nuevo en el Imperio, estaban muy por encima de los requerimientos de la nave, lo que había llevado a cambios importantes. Primero, estos nuevos servidores controlaban todos los sistemas, reduciendo dramáticamente la tripulación a solo 500 operadores, repartidos en 2 turnos. El segundo cambio afectaba el aparato de control. Ahora había solo 10 consolas de mando, armas, navegación, comunicaciones y demás, cada una manejada por una persona. El puente estaba despejado, aunque en ese momento se encontraba lleno por los invitados que participarían en la prueba. Y el tercer cambio, quizá el más importante. Todos los psíquicos a bordo usaban cristales psíquicos para aislarse de la disformidad y de las criaturas disformes. Guilliman miró a sus aliados, quienes lo acompañaban a probar las nuevas actualizaciones. Santa Celestina y sus seguidores, los celestinos. La inquisidora Greyfax, que también se había convertido en su devota después de que purgara a cientos de miles de adoradores del caos en Macrauge. Varios de sus hijos genéticos, incluido Marneus Calgar. Y, por supuesto, Belisarius Caul y el Mechanikus, quienes insistieron en que era su deber probar los nuevos motores. Guilliman miró a Calgar a su lado. Todos ellos miraban de reojo a Guilliman. Calgar, tu confianza en mi trabajo me enternece, dijo Guilliman, mirando a Calgar, quien se tensó. Padre, solo estoy preocupado por los servidores instalados por el Mechanikus, se excusó Calgar. Guilliman rió, y también lo hicieron sus invitados, excepto Belisarius Caul y el resto del Mechanikus, quienes habían instalado los nuevos servidores trabajando día y noche para asegurarse de que todo estuviera perfecto. Ellos dirigieron sus rostros mecánicos, o semimecanizados, hacia Calgar, quien los ignoró. Los nuevos servidores están perfectamente instalados, afirmó Belisarius con frialdad. El trabajo del Mechanikus era excelente, capaz de durar miles de años sin fallas. Entonces comencemos, ordenó Guilliman. Activen los motores disformes y fijen el curso hacia la frontera de este sistema. Esta era la prueba definitiva para los nuevos servidores y para los cristales psíquicos entregados a los navegantes y astrópatas. Y Belisarius Caul, que tenía el privilegio de controlar la navegación, activó el motor modificado. En una de las agujas de control de la nave, el navegante, un mutante psíquico cuya especialidad era ver la luz del Astronomicon, que ahora estaba casi ciego debido a las tormentas disformes y a un aparente fallo en el faro guía de la galaxia, usó el cristal psíquico, su propia visión y la guía de los nuevos servidores para calcular el salto corto, mientras los astrópatas se aseguraban de mantener las comunicaciones. Las ventanas de la nave estaban blindadas para que nadie viera la disformidad, ya que esto podría traer consecuencias desastrosas, incluso contando con la protección del escudo Keller. Con el motor preparado, los cálculos hechos y todo listo, se dio la orden.
El espacio se deformó, abriendo un desgarrón por donde el honor de Macragge entró, y tras unos 3 segundos viajando por la disformidad, la nave salió a su destino. ¿Ha fallado?, preguntó la inquisidora Greyfax. Estamos en nuestro destino. Las afueras del sistema Macragge, informó Belisarius Caul. Todos los sistemas normales, reportó otro miembro del Mechanicus, encargado de la estabilidad de la nave. Según los cálculos de desplazamiento, a máxima velocidad, si la disformidad fuera estable para fijar un rumbo, podríamos atravesar la galaxia en una semana, informó Belisarius. Imposible, exclamó Calgar. Hemos recibido la bendición del emperador. Oro Celestine. Probemos los nuevos escudos y veamos cómo funcionan las comunicaciones subespaciales, ordenó Guilliman. Los cambios que Guilliman había implementado habían liberado una gran cantidad de energía, suficiente para alimentar escudos más poderosos. Por otro lado, probar las comunicaciones usando a los servidores como filtro y los cristales para evitar interferencias disformes también era de vital importancia. Datos de prueba enviados. Recibiendo respuesta de todos los servidores en punto de destino. Integridad de los datos encriptados. 100%, informó el miembro del Mechanicus encargado de las comunicaciones, visiblemente conmocionado. Las transmisiones psíquicas no eran simples datos, sino proyecciones mentales de los astrópatas, cargadas de sentimientos y emociones, lo que podía dar lugar a errores de interpretación. Sin embargo, el nuevo sistema anulaba todo eso. En lugar de depender de la proyección mental del astrópata, este solo servía como un conducto, mientras que la señal psíquica transmitida se encriptaba y enviaba como un mensaje codificado. Al otro extremo, otro servidor, conectado a otro astrópata, recibía y desencriptaba el mensaje. De ese modo, podían enviar cualquier tipo de datos, y los servidores lo traducían todo. En este sistema, el astrópata era simplemente una pieza más, y lo que pensara o sintiera no importaba, porque la comunicación ya no dependía de su mente. Los servidores seguían siendo máquinas, y aún necesitaban psíquicos, pero las comunicaciones habían cambiado radicalmente. Estamos en las afueras del sistema. Eso es muy cerca. Ya veremos cómo funciona desde otros sistemas de ultramar, comentó Guilliman mientras los escudos se activaban. Escudos de vacío activos, anunció un tech priest del Mechanicus. Entre los invitados y la tripulación, se desplegó un holograma que mostraba la nave flotando en el vacío, con sus escudos energéticos encendidos. No hay efectos secundarios, informó otro miembro del Mechanicus, visiblemente emocionado al ver cómo la eficiencia energética se multiplicaba por 10. Sin duda, las fuerzas enemigas se llevarían la sorpresa de sus vidas al enfrentarse a esta mejora. Bien, volvamos con el resto de la flota. Ultramar no puede esperar, ordenó Guilliman. Desde la liberación de Macragge, solo había logrado modificar 20 naves, que actualmente reforzaban el planeta. Después, había tomado tiempo para modificar 10 naves de la flota del Mechanicus que habían jurado acompañarlo en su cruzada. El salto en eficiencia energética las convertía en una punta de lanza perfecta para sus fuerzas. Y la nave clase Gloriana regresó a la órbita de Macragge a la misma velocidad con la que había partido. Pronto se alineó con el resto de la flota, preparándose para entrar en la disformidad por lotes. Cada nave modificada por Guilliman remolcaría a otras varias a través del Inmaterium, y su nave no era la excepción. Guilliman sabía que no tendría tiempo para modificar todas las naves de la flota, así que había escogido los acorazados más resistentes, asegurándose de que pudieran soportar el embate de futuras batallas como verdaderas puntas de lanza. Pero su mayor logro no era técnico, sino estratégico. Había logrado extraerle a Fulgrim los nombres de millones de líderes herejes repartidos por toda la galaxia. A medida que avanzara, obtendría aún más nombres para purgar a los adoradores del caos. Aún así, Guilliman era consciente de que, si no resolvía los 3 problemas fundamentales del imperio, los traidores seguirían apareciendo. Por eso, los nuevos servidores, los cristales psíquicos y las modificaciones de flota debían aplicarse en toda la galaxia. Y Abaddon, líder actual de las fuerzas del caos, observaba los informes sobre Macragge. Había enviado parte de sus tropas allí tras la caída de Cadia, al enterarse de que el primarca Roboute Guilliman podría regresar. Ahora no solo sabía que habían fallado en matarlo, sino que Guilliman había despertado y aplastado a sus fuerzas, provocando más del 90% de bajas. Fue un desastre. La comunicación con los espías en Macragge también había cesado.
De alguna forma, todos los adoradores del caos en el planeta, sin importar a qué dios servían, habían sido purgados en un solo día. Además, los demonios se quejaban. Su visión de la realidad en Macragge se había vuelto borrosa, lo que indicaba que los psíquicos allí estaban haciendo algo inusual. Abaddon comprendió que este primarca era una amenaza mucho mayor de lo esperado, y ordenó la retirada de sus fuerzas élite de ultramar, dejando solo demonios y tropas menores para obtener más información. Y la campaña para recuperar ultramar comenzó en el propio sistema Macragge, compuesto por 6 mundos, incluido el planeta Macragge, el quinto del sistema. Guilliman empezó por uno de los mundos vecinos, el sexto planeta. Motendar, el más exterior del sistema y un mundo fortaleza del imperio. Al igual que el resto, había sido atacado por los sirvientes del caos bajo el mando del saqueador. Aunque sus defensas habían sido saboteadas por traidores para permitir la entrada del enemigo, aún resistía. En órbita, batallas temporales entre acorazados y cruceros avanzaban y retrocedían según las condiciones, pero la llegada de la flota de Guilliman, encabezada por el superacorazado Honor de Macragge, alteró por completo ese equilibrio, otorgando superioridad absoluta a las fuerzas imperiales. Sumadas las mejoras introducidas por Guilliman, las naves enemigas ni siquiera pudieron retirarse ni plantear un asalto serio. Fueron destruidas por la abrumadora potencia de fuego. Calgar quería capturar las naves de los adoradores del caos, pero Guilliman no lo consideró urgente. A sus ojos, el riesgo no valía la pena. El caos no era un partido político donde sus seguidores eligieran un ideal. Era una secta insidiosa que corrompía la mente y el alma de quienes caían en sus tentaciones, usando poderes psíquicos y aberraciones disformes. No se trataba solo de resistir la tentación. Era un veneno que se infiltraba en la mente y se asentaba como un parásito, casi imposible de erradicar. Guilliman ya lo había visto en los adoradores que había purgado. El caos se había convertido en parte de su esencia, en una extensión de la disformidad dominada por los dioses oscuros. Para purgar esa corrupción, hacía falta un poder equivalente y un esfuerzo inmenso. Por eso, para Guilliman, capturar las naves corruptas del caos era una apuesta que no valía la pena. No tenía tiempo para purgarlas, y los beneficios eran escasos. Para él, eran como los propios adoradores del caos. Meros bichos. En cuanto a la estrategia de guerra a seguir, el plan de Guilliman fue simple. Superioridad absoluta, tal como lo hizo en Macragge. Pero ahora tenía prisa, y él mismo descendió al campo de batalla, por un lado, en solitario, mientras que la Santa Celestine fue enviada con las fuerzas del Mechanicus a otro frente. Los ultramarines, liderados por Calgar con 2 compañías y apoyados por las fuerzas de Astartes aliados y el Astra Militarum, formaron otro grupo. En cada territorio recuperado, la inquisidora Greyfax descendía con las fuerzas de la Inquisición y la Eclesiarquía para arrastrar a los traidores. Los líderes eran reservados para que Guilliman, al terminar de conquistar el planeta, les extrajera toda la información posible, especialmente los nombres de más traidores, dentro y fuera del sistema de ultramar, pues los traidores de otras partes del imperio eventualmente caerían. Con superioridad absoluta, y Guilliman aplastando las principales fuerzas y defensas enemigas, el planeta Fortaleza y sus defensores recuperaron el control absoluto en un solo día. Guilliman purgó a algunos demonios durante la batalla, pero no eran gran cosa, solo carne de cañón. Se tomó un día para actualizar las naves del planeta y llevarlas con él, junto a la mitad de sus fuerzas defensoras. Como su estrategia era de fuerza aplastante, necesitaba reunir todas las fuerzas de los planetas liberados, dejándolos operar con defensas mínimas. El siguiente objetivo era el cuarto planeta, Lapis. El cuarto mundo del sistema Macragge era un mundo santuario del Adeptus Ministorum y estaba bajo el control de las fuerzas de la Legión Alfa. Los defensores se habían visto obligados a una guerra de guerrillas que estaban perdiendo, pues no tenían apoyos y habían perdido sus bases a manos de los traidores. Además, la población era usada como rehén. Las fuerzas de la Legión Alfa, expertas en infiltración, usaban las ciudades como escudos. Pero Guilliman descendió sobre cada ciudad y, usando su poder psíquico, extrajo a los infiltrados. Mientras tanto, sus fuerzas, 10 veces superiores en número y 1000 veces superiores en potencia de fuego, aplastaban a las fuerzas ordinarias, devolviendo el mando a las fuerzas locales. Esto era seguido por la entrada de Greyfax y la consecuente purga de traidores.
Cada planeta del sistema Macragge estaba invadido o controlado por el caos, pero todos fueron primero liberados, luego purgados y, por último, la mayoría de sus fuerzas de defensa fueron reclutadas para colaborar en ataques relámpago con fuerzas aplastantes, evitando dar tiempo al enemigo para reaccionar y asegurándose de infligir las pérdidas más atroces posibles. Si no quedaban supervivientes entre los enemigos, Guilliman otorgaba honores, porque esta era una guerra de exterminio. Si un planeta quedaba libre de adoradores del caos, este se volvía un punto ciego para las criaturas de la disformidad, porque era mediante sus adoradores que accedían a la realidad. Guilliman continuó su plan en todos los mundos a liberar. El más difícil fue Ardium, el segundo mundo del sistema Macragge, un mundo colmena invadido por la partida de guerra Hijos Amargos, de la legión traidora de los guerreros de hierro. Estos habían capturado una de las 3 colmenas subterráneas. La colmena Magmaria. Los Hijos Amargos construyeron fortalezas que obligarían a cualquier fuerza de reconquista a luchar y derramar sangre por cada centímetro ganado. Para empeorar las cosas, estaban atrincherados bajo tierra. Incluso Guilliman tardó un día entero en exterminarlos. Fuera del tiempo, el plan de los Hijos Amargos fue un fracaso total. Guilliman entró solo en compañía de Santa Celestine, y los Hijos Amargos fueron exterminados sin lograr causarle ni una sola baja. Por desgracia, los Hijos Amargos llevaban allí demasiado tiempo, y gran parte de la población había sido corrompida, otros usados como sacrificios y otros llevados a la disformidad con fines desconocidos. La moral estaba por el suelo. Guilliman se tomó un día para investigar cómo había pasado tal desastre y luego condenó a los responsables a una ejecución pública, que incluyó al gobernador planetario, cientos de miles de administradores y millones de personas que, por negligencia o porque eran adoradores del caos, habían permitido que la colmena cayera y ponían en riesgo las otras 2 colmenas. Guilliman asignó un nuevo gobernador, promovió a los administradores con buen historial, reformó las fuerzas de seguridad, corrigió los procesos administrativos y purgó el sistema de seguridad y justicia. En su purga de las colmenas, Guilliman encontró desde nidos de orcos y demonios de Nurgle hasta genes de Alers. Por desgracia, no había una flota enjambre cerca y él tampoco tenía el poder para enfrentarse a ellos, por lo que solo purgó a los Xenos presentes. Con la limpieza de Ardium, la campaña del sistema Macragge, que estaba completamente invadido por las fuerzas del caos, llegó a su fin. Guilliman había multiplicado sus fuerzas, por lo que seguía la reconquista de los demás sistemas de ultramar. Ultramar tenía más de 500 planetas, y no todos fueron invadidos, solo los más importantes, como mundos fortaleza o mundos colmena. Para lograr la reconquista del reino de ultramar fuera del sistema Macragge, Guilliman fue primero a los mundos con las flotas más grandes, reforzándolos con sus propias fuerzas. Mientras modificaba los motores de los acorazados y provocaba la huida de las flotas enemigas debido a su superior número, las tropas de asalto descendían al planeta en choques decisivos que barrían a las fuerzas enemigas. Limpiar el primer mundo les llevó 5 días, pues las fuerzas del caos intentaron concentrarse allí. Pero al salir del sistema Macragge, la flota de Guilliman ya había crecido al doble, y sus fuerzas de asalto se habían multiplicado por 100. Y con una flota capaz de viajar de una frontera a otra del sector en cuestión de minutos, cualquier ataque sorpresa estaba condenado al fracaso. Esto también significaba que Guilliman podía disponer de toda la flota en todo momento, lo que resultó ser un desastre total para las fuerzas del caos. Cuando llegaron al tercer planeta, su fuerza era tal que fue una auténtica masacre para las tropas de Agadón, quien era el organizador principal de este ataque. Al llegar a este punto, Guilliman decidió quedarse atrás en el siguiente planeta y envió a Calgar como comandante de la flota. Así, mientras él se quedaba modificando los motores de suficientes naves para que la flota del quinto planeta se uniera a la reconquista, Calgar lideraba el avance. En el sexto planeta, ya en el siguiente sistema, el número de naves era tal que Guilliman dividió su flota en 2, y la reconquista avanzó al doble de velocidad. Las flotas de Agadón intentaron reaccionar, reuniendo sus fuerzas para hacer frente a una de las divisiones de Guilliman. Pero apenas 10 minutos después de que comenzara el intercambio de disparos preliminares, la segunda flota apareció en el campo de batalla, provocando otra masacre para las fuerzas del caos, con pérdidas mínimas para Calgar y sus comandantes. Así, las flotas de invasión sufrieron derrota tras derrota, siempre de forma aplastante. Además, como Guilliman no había solicitado que las flotas que protegían otros planetas se le unieran, estas pudieron reforzar sus propios mundos.
Cuando la flota enemiga intentó atacar estos planetas, las batallas apenas duraban. Las fuerzas del caos no se rindieron y usaron la disformidad a su favor, intentando invadir los mundos que Guilliman ya había despejado y donde había dejado fuerzas mínimas de defensa. Pero al acercarse para el desembarco, descubrían una flota moviéndose a sus espaldas, sorprendiéndolos en pleno proceso de descenso y destruyendo tropas y naves de un solo golpe. El nuevo método de comunicación, sumado a la movilidad de la flota, hacía que cualquier maniobra furtiva fuera expuesta en segundos y que los refuerzos llegaran en minutos. Las fuerzas del caos no tenían otra opción más que enfrentarse siempre en aplastante desventaja numérica, sufriendo derrotas miserables. Las batallas en tierra no eran diferentes. Con asaltos masivos y absoluta superioridad aérea, las fuerzas del caos eran masacradas sin remedio. La intervención de Santa Celestine también era decisiva, porque ella era como un pequeño titán humano al que nadie podía enfrentar. Ya fueran marines del caos, demonios, caballeros corruptos o incluso los pocos titanes enemigos, todos eran abrumados. Bastaba un pequeño empujón estratégico para derribarlos. Como Guilliman había previsto, resolver los problemas de despliegue, comunicaciones y administración era vital antes de lanzarse a una guerra total. Fuera de la batalla, en cada mundo retomado, la inquisidora Greyfax arrastraba a los adoradores del caos ante Guilliman, quien asimilaba sus mentes y almas para obtener información, haciendo crecer la lista de traidores y, por ende, el número de purgas. Greyfax lideraba a la Inquisición y a la Eclesiarquía en esta tarea, y Guilliman estaba satisfecho con su trabajo. La Inquisidora no se excedía en su deber y era notable su eficiencia para controlar a las fuerzas fanáticas de la Eclesiarquía. La Eclesiarquía quería hogueras y espectáculos de tortura, pero Guilliman sabía que los adoradores del caos eran, en su mayoría, rebeldes descontentos con el imperio y su infierno cotidiano. Los purgaba porque estaban en guerra y sus acciones perjudicaban al imperio, no por sed de espectáculo. Las ejecuciones públicas solo bajarían la moral del resto de la población y alimentarían el fanatismo. Por ello, las purgas se realizaban en silencio, y también en silencio mejoraban las condiciones de vida con reformas administrativas. Guilliman siguió modificando naves, dotándolas de motores más potentes y defensas reforzadas. Mientras trabajaba, siempre estaba al corriente de la situación de las batallas y las flotas, por lo que pudo detectar de inmediato cuando surgieron problemas dentro de sus propias líneas. Las rutas de suministro que había establecido comenzaron a verse afectadas, ya que algunos gobernadores planetarios ponían trabas para entregar los recursos. Esta era una oportunidad que Guilliman esperaba. Sin dudarlo, se nombró a sí mismo gobernante absoluto de todo Ultramar, instaurando nuevas leyes y reglas para su administración. Después de todo, los gobernadores eran cargos que él mismo había designado, y también era su prerrogativa retirarlos. Colocó a ultramarines como regentes, aunque debido a su número limitado, solo pudo asignarles un sector completo cada uno. Esta no era la gran cruzada, cuando una legión completa estaba al servicio de los primarcas. Los ultramarines eran apenas un capítulo de 1000 astartes, y ni siquiera estaban completos, pues venían de guerras recientes que les habían dejado bajas importantes. Si los dejaba a todos gobernando planetas, perdería a sus fuerzas de asalto más valiosas. Había más astartes de otros capítulos participando en la campaña, y sus números superaban a los ultramarines, pero eran estos últimos en quienes Guilliman más confiaba. En un mes, con la nueva administración, las líneas de suministro quedaron resueltas. Gracias a la capacidad de movilización, las comunicaciones mejoradas y el hecho de que el enemigo ya no tenía informantes dentro de Ultramar, retomar el control del reino solo tomó 3 meses. Durante ese tiempo, Guilliman se volvió prácticamente una máquina, modificando una nave en apenas un par de horas. Para ese momento, la flota contaba con más de 700 naves, todas mejoradas por él, con motores, escudos y armamento potenciados. El honor de Macragge recibió una mejora tecnológica secreta. Guilliman había instalado sensores subespaciales, una fuente de energía subespacial y escudos de energía que creaban un doble blindaje junto a los escudos disformes, gracias al espacio liberado en los motores. Llegados a este punto, Guilliman regresó a Macragge y ordenó una reunión con los comandantes de sus fuerzas y allegados, en el propio Macragge, al cual las naves de sus comandantes solo tardaron unos minutos en llegar. En el conflicto, Guilliman solo intervenía personalmente cuando había mundos siendo invadidos por demonios, a los que hacía desaparecer de la existencia.
Para las fuerzas del caos, y los psíquicos que lo acompañaban, la razón por la que sus demonios desaparecían era la espada del emperador que portaba Guilliman. Pero la verdadera razón era que Guilliman los asimilaba, aumentando así su propio poder psíquico. La reunión estratégica final se realizó en la sala del trono de la fortaleza de Hera. Estaban presentes los señores de los capítulos que lo acompañaban en su cruzada, comandantes del Astra Militarum, hermanas de batalla, sacerdotes de la eclesiarquía, un gran número de tecnosacerdotes del Mechanicus y sus comandantes más cercanos. Marneus Calgar, Santa Celestine, Belisarius Caul y la inquisidora Greyfax, quien siempre era su mano derecha para tratar con los cultos adoradores del caos, y que no dejaba de traerle líderes herejes para interrogar y extraer nombres. Al llegar y sentarse en su trono, seguido de sus comandantes cercanos, los señores de los capítulos y líderes de las demás fuerzas lo vitorearon y gritaron. Algunos voz de santo. Otros gloria al hijo del emperador. Y otros al gran estratega. Celebrando su masacre a las fuerzas de la Cruzada Negra que atacaron ultramar. Guilliman levantó la mano, y todos guardaron silencio. Este no es nuestro campo de batalla, dijo Guilliman, y algunos parpadearon. Esta campaña ha sido solo el comienzo, una pequeña escaramuza para asegurar nuestras líneas de suministro y nuestra retaguardia, antes de la verdadera cruzada. Hacia donde nuestras fuerzas son necesarias en este momento y la sagrada tierra, declaró Guilliman. Todos guardaron silencio unos segundos, para después vitorear con más fuerza. Después de un rato, Guilliman volvió a levantar la mano. Para asegurar nuestra retaguardia y nuestras líneas de suministro, dejaré atrás a una tercera parte de la flota, incluyendo parte de las naves que he mejorado, para asegurar una superioridad táctica en todo momento, explicó Guilliman. Él no marcharía dejando ultramar, que ya estaba produciendo naves y alimento para él desprotegido. Las fuerzas que quedaban serían suficientes para defenderse de cualquier ataque local y aguantar incluso un ataque total. Guilliman marcharía a Terra con 1,000 acorazados y 8 capítulos de marines entre sus fuerzas principales. Detrás de ellos venían cruceros de guerra, barcazas de batalla, naves escoltas, naves de suministros, fuerzas del Astra Militarum, la eclesiarquía, naves de transporte del Mechanicus y demás apoyos. La flota estaba a media galaxia de distancia de Terra. En condiciones normales, el viaje tardaría unas semanas, pero con el estado actual de la disformidad debido a la apertura de la cicatriz Maledictum, cualquiera que se lanzara en un viaje disforme largo terminaría en las garras de los dioses del caos. Por eso, el tiempo estimado para hacer saltos cortos, atravesando solo unos pocos sistemas a la vez, era de varios meses, y eso contando con las mejoras de Guilliman. Con la cicatriz Maledictum abierta y la disformidad alterando la realidad, el tiempo prácticamente no existía, y la galaxia se estaba convirtiendo en el terreno de juego de las criaturas disformes. Durante el viaje, Guilliman tenía tiempo libre, por lo que llamó a Belisarius Caul y a los demás magos del Mechanicus que lo acompañaban. Debía pagarles por sus esfuerzos, y ya que se dirigían a Terra, era el momento perfecto para entregarles los planos de los nuevos motores. Un minuto después de llamarlos, Belisarius Caul entró por la puerta del laboratorio de Guilliman, un laboratorio que el propio Primarca había creado con sus poderes psíquicos. Detrás de él, los demás miembros del Mechanicus se peleaban por entrar, pues todos habían pactado apoyos con Caul. Guilliman les señaló 10 portadores de conocimiento estandarizado, que él mismo había creado, aunque no pensaba decírselo. Estas son algunas de las PCE que oculté, y que contienen los planos para la modificación de motores, los diferentes ajustes que he hecho a las naves y los cristales psíquicos. De momento, me reservaré el uso de otras tecnologías. Siempre es mejor dejar algo en reserva, dijo Guilliman, y los del Mechanicus se quedaron paralizados. Guilliman sonrió. Estaba de pie frente a su mesa de trabajo, y frente a él había algunos materiales. Por supuesto, estos solo son planos estándar, pero no son una recompensa adecuada para su invaluable ayuda en esta cruzada. Así que acérquense. Les mostraré cómo modificar cualquier fuente de energía, a diferentes tamaños, para adaptarlas a distintas necesidades y incluso para sus propios cuerpos. Justo ahora empezaré a trabajar en 2 fuentes de energía para mi propia armadura, explicó Guilliman. Caul fue el primero en reaccionar y moverse a su lado. Este es el final del capítulo. Si les gustó denle like, compartan y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.